Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Tesalonicenses capítulo 1, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a dar lectura a todo el capítulo hoy, vamos a meditar en la segunda parte del capítulo, pero como es cortito, vale la pena leerlo completo, de vuelta, así refrescamos lo que estuvimos meditando el viernes pasado con Fernando. Primera Tesalonicenses capítulo 1, dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice: sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues nuestro Evangelio, versículo 5, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Voy a leer el versículo 5 de vuelta en otra versión. Pues cuando le llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza, plena convicción de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben que nuestra preocupación por ustedes por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, todos los de la región, y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque llega a nosotros en un lenguaje que podemos entender. Gracias, Señor, porque podemos estar frente a ella, como nos decía Ezequiel. Tu palabra nos limpia, tu palabra nos muestra, Señor, lo que es verdad. Tu palabra, Señor, nos acompaña, nos ayuda, tantas cosas que hace en nosotros. Danos, Señor, la bendición de poder meditar en este capítulo, en esta noche, y que puedas hablarnos a nosotros, Señor. Que seas quien hable, Señor, en esta noche a través de tu palabra, y que pueda ser de bendición, que pueda producir fruto en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, hermanos, empezábamos esta carta la semana pasada, como decía recién, empezaba Fernando, nos hizo una introducción y meditó sobre los primeros versículos de la carta. Esta es una carta, justamente, una carta como la que se escribía antes, ahora es casi una antigüedad, salvo que te manden una carta documento, no creo que te manden una carta, es todo por mail, todo por otro medio, ¿no? Las cartas se usan cada vez menos, aunque siguen existiendo. Pero esta es una carta, y esta carta es enviada a esta nueva iglesia, a esta iglesia que había nacido, y Fernando nos llevó al relato en Hechos, donde se relata cuando Pablo llegó y les predicó. Y era una iglesia que era nueva, nuevita en el Señor. Pablo estuvo unas semanas ahí, no se sabe cuántas exactamente, probablemente más de 3, como nos decía Fernando, pero exactamente no sabemos cuántas semanas estuvo, pero en un momento tuvo que salir porque empezaron a padecer persecución. Pablo y todos los que estaban en el lugar padecieron persecución cuando estaban recién convertidos. Esta salida rápido de Pablo dejó una iglesia recién nacida, recién creídos, y cuando decimos iglesia es importante que nos hagamos a la idea. Nosotros pensamos en iglesia y pensamos en el templo a veces, o pensamos en lo que nosotros tenemos como iglesia.
El concepto de iglesia ahí es simplemente un grupo de creyentes, una congregación, no había templo, no estaba el templo. Por eso Pablo, cuando iba a predicar a ciertos lugares, iba a la sinagoga de los judíos, o en este caso en Grecia, iba a los lugares donde se reunían los griegos. Esos lugares de reunión donde tenían tantas discusiones sobre tantas cosas, ahí iba Pablo y aprovechaba y predicaba, o en la plaza. Pero no lo hacía en un templo como lo hacemos hoy, no existía eso. Así que cuando hablamos de iglesia, hablamos de un grupo de creyentes, podía ser menos o más, pero era un grupo de gente que se había convertido, que se había quedado solo y que empezó a padecer persecución y Pablo se tuvo que ir. Y cuando Pablo se va, por supuesto, su corazón se quedó con ellos. Pablo está pensando en ellos, Pablo está preocupado por ellos y Pablo también está orando por ellos. Y entonces lo que hace es al tiempo enviarle a Timoteo, un jugador clave en esta historia porque Timoteo era mitad griego. Así que habrá ido y habrá tenido cierta llegada con mayor facilidad que un judío como Pablo para poder llegarle a este pueblo griego. Entonces le llegó, fue y se enteró cómo estaban y viene y le cuenta a Pablo, le hace llegar las noticias de cómo estaban ahí y es ahí donde Pablo escribe esta carta, que se escribe por lo menos un año después de que Pablo estuvo en ese lugar. Y Pablo en esta carta muestra su corazón que tiene un par de características que Fernando nos rescataba. Una es que oraba por ellos, ¿no? No hay forma mejor que decir te amo, te quiero, te extraño, estoy pensando en vos, que orar por otra persona. Que hablarle a Dios de esa persona, que darle a Dios tu deseo para esa persona y orar por ellos. Y Pablo estaba sin cesar orando por ellos, pero además de eso, Pablo era agradecido. Qué virtud enorme esta, ¿no? Pablo era agradecido y hace una lista de algunas cosas que Pablo agradecía de ellos. Dice que agradecía por 2 o 3 cosas, en el versículo 3 lo dice, la obra de vuestra fe, las cosas que ellos hacían por y a través de la fe, el trabajo de su amor, lo que ellos trabajaban por el amor a Dios y por el amor que habían recibido de Dios, y su constancia, a pesar de las circunstancias, su constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Hermanos, además de esto, ahí vamos a empezar a desarrollar el resto del capítulo, ellos tenían otras características que Pablo admira, que Pablo reconoce, y una característica muy importante es que ellos eran de influencia para quienes los rodeaban. No se había quedado en ellos el Evangelio, no se habían encerrado en sus casas, no se reunían en lo oculto, sino que el Evangelio que habían recibido era un Evangelio que tenía influencia sobre todos los que estaban cerca. Y este capítulo, de alguna forma, muestra un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando llega el Evangelio de Jesucristo. Pablo dice nuestro Evangelio, como no es que hay uno de Pablo, uno de Apolos, no hay distintos evangelios, es el Evangelio de Jesucristo, pero él le dice, bueno, el Evangelio que nosotros le compartimos, y habla mucho de esto, ¿no? Del Evangelio que compartió. Y nosotros vamos a hacer bien en meditar en esto, en prestar atención, qué es lo que pasa cuando el verdadero Evangelio llega y da fruto, prende, ¿no? Hay semilla que es el verdadero Evangelio, pero quizás cayó en el camino, hay semilla que cayó entre espinos, pero hay semilla que cae en buena tierra, y cuando cae en buena tierra, ¿qué pasa? Y eso es lo que desarrolla este capítulo, y vale la pena, hermanos, ponerse a meditar en estas cosas. Yo pensaba por 2 o 3 motivos. Primero porque quizás no conozcas al Señor en esta noche, o quizás creas que conozcas al Señor. La mayoría de las veces que nosotros hablamos con las personas, si vos salís a la calle y le decís, ¿vos crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y si le seguís haciendo preguntas así de sí y no, seguramente las personas van a decir que creen en Dios, que son hijas de Dios, que creen en Jesucristo y que se van al cielo. Van a decir todo que sí. El tema es que muchas de estas personas no es que son hipócritas en lo que están diciendo, no saben, están siendo engañados quizás, o simplemente no tienen conocimiento de lo que Dios hizo por ellos, del arrepentimiento necesario, del verdadero Evangelio. Ahora, cuando vamos a ver esto, es bueno que si vos no tenés claro que si realmente sos un hijo de Dios o no, esto sea una oportunidad para que vos medites en lo que Dios puede hacer en tu vida. También puede ser otro, a mí me pasó a cierta edad también, te pasa que quizás tenés dudas, es decir, yo hice una oración una vez, pero no sé si realmente soy un hijo de Dios, si realmente me voy al cielo, si Dios viene hoy, me voy al cielo, me voy al infierno, ¿qué pasa con mi vida?
Sí, yo hice lo que me dijeron que hiciera, pero ¿qué pasa con mi vida? Bueno, esto te va a dar lo que verdaderamente pasa cuando llega el Evangelio de Jesucristo a la vida de una persona. Y es importante. Y para nosotros, hermanos, aquellos que le conocemos y que hace tiempo que le seguimos, bueno, nos va a poner una expectativa alta, porque nosotros somos transmisores de este Evangelio. Y también es parte eso de lo que pasa cuando la semilla llega y prende, hace fruto, crece y da fruto. ¿Saben qué? Lo primero que nosotros tenemos que ver que nuestro Evangelio, le voy a decir así, nuestro Evangelio todo el tiempo, ¿no? Pero es el Evangelio de Jesucristo. Como dijo Pablo, nuestro Evangelio, es el Evangelio de Jesucristo, pero lo adoptamos como nuestro. Llega a nosotros, hermanos, por personas que son guiadas por el Espíritu de Dios. Llega a nosotros por personas que son guiadas del Espíritu de Dios. Saben que Pablo no tenía inicialmente en sus planes pasar por Tesalónica, no tenía él en sus planes. Vamos a Hechos 16, de vuelta. Volvemos a la historia para después volver a la carta. Hechos 16, capítulo 6. Pablo no tenía este plan, Pablo estaba yendo para otro lado, sin embargo, le pasaron cosas que lo llevaron a este lugar. Hechos 16:6 dice lo siguiente: atravesando Frigia, ustedes seguramente en su Biblia, y si no lo pueden buscar en internet, van a poder ver el mapa de los viajes de Pablo. Este es el segundo, y van a poder ver por dónde anduvo esas ciudades, que algunos nombres al día de hoy, letra más, letra menos, existen, y otros no existen más con ese nombre. Pero atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, no en Asia, la que conocemos hoy como Asia, sino Asia Menor, una región. Le fue prohibido por el Espíritu Santo. Es bastante insólito, llamativo esto, ¿no? El Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio, Macedonia era el lugar donde estaba Filipo, Tesalónica, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, fueron obedientes, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Hermanos, Pablo está en esta región, en Macedonia, llega a los filipenses y llega a los tesalonicenses y llega a estas personas para predicarle porque es guiado por el Espíritu de Dios. Y esto no es un tema menor. Por lo que decía antes, el Evangelio de Jesucristo llega por personas y es efectivo cuando es sembrado, cuando llega por personas que son guiadas por el Espíritu de Dios. Pablo tenía una buena intención cuando salió. Cuando él quería ir a Asia Menor tenía una buena intención, no es que se quería ir de vacaciones a Disney, sino que él quería ir a predicar a ese lugar, pero Dios cambió sus planes. Dios cambió sus planes. Como saben, hace un par de fines de semana estuvimos visitando a un misionero, a Pedro y a Rosa Drueta, a sus hijos, y siempre charlamos de cómo conocieron al Señor y esto y lo otro. Yo había escuchado un poco el testimonio, no me lo acordaba, los chicos algunos no lo habían escuchado. Entonces surge obviamente de vuelta, es el tema de conversación. Y bueno, Rosa nos cuenta, se estaban por divorciar, estaban muy mal, no son de cuna evangélica ellos, estaban muy mal y realmente estaba muy mal el matrimonio y su vida estaba a punto de ser destruida. Ella la invitan a una reunión, ella va y ella se convierte. Y dice, bueno, vamos a orar porque le voy a decir a mi marido, pero él no va a querer venir. Entonces estaban orando, que este es otro factor también, ¿no? Que es importante que lo vamos a ver. Estaban orando de que Dios hiciera la obra en Pedro y Pedro aceptara ir a la reunión. Y entonces ella fue y le dijo dónde había ido. Ella para ir le pidió permiso primero. Y él la dejó ir solamente con el mayor de los hijos, con el resto no. Y ella fue con su hijo, fue una reunión de mujeres y ahí es donde se convierte. Y después estaban orando para que él la dejara, para que él viniera a la reunión. Cuando él acepta venir a la reunión, pasa algo que yo le contaba a Guillermo el otro día, bastante gracioso. Él va a esa reunión, y muchos de ustedes conocen a Seitulián, el doctor que vino a predicar algún aniversario. Bueno, a él le tocaba predicar en un hogar de niños que tenían ahí cerca de la iglesia ese día, y él se confundió y se fue a la iglesia. Cuando los hermanos lo vieron llegar, bueno, no le dijeron nada por una cuestión de no hacer lo que le dijeron, bueno, no importa, y lo hicieron predicar, y ahí se convierte Pedro, ¿no?
Y tiempo después, claro, como cuando uno va a una iglesia, no sabe quién es de ahí, quién no es de ahí, quién es de toda la vida de ahí, quién llegó de invitado, no lo registró del todo al hombre. Mucho tiempo después se encuentran en la obra del Señor, ya Pedro reconocido como misionero y demás, y le empieza a decir, ¿y usted, hermano, dónde se convirtió? Yo me convertí con vos. El día que te equivocaste y en vez de ir al hogar de niños viniste acá. Y hermanos, Dios hace esas cosas todo el tiempo. Dios hace esas cosas todo el tiempo, porque Dios tiene intención de llegar al hombre, tanto que entregó a su Hijo, para que viniera a este mundo, para que se hiciera hombre, para que fuera a morir en una cruz. Y Dios hace todos estos pequeños milagros, pequeños grandes milagros, siempre que escuchamos una conversión es un milagro de Dios. Y en muchos casos encontramos detalles como estos, siempre hay alguien orando, siempre hay alguien dispuesto, y siempre... muchas veces Dios hace cosas que por ahí se salen de lo que uno planeaba, ¿no? Uno planeaba ir a tal lugar. Miren, les podría contar varias anécdotas, no la quiero estirar, pero si vos le preguntás a Tony cómo empezó la obra en Curuzucuatiá, y bueno, ahí te lo va a contar, cómo se rompió el micro en Curuzucuatiá, cómo le faltaba no sé cuántos litros de aceite y después no le faltaba nada al rato, cómo oraron en la mesa y alguien lo vio y les dijo, eso es lo que hacía mi mamá cuando era chica, les pidieron una Biblia, cómo esa Biblia dio fruto, tantas cosas que pasan así, ¿no? Que Dios parece que estorba nuestros caminos para llevarnos a los lugares donde hay que predicar. Nos ha pasado en el hospital también, de la misma forma, ¿no? Nos han dejado entrar a una sala donde entrábamos toda la vida y estando en el pasillo repartiendo folletos medio perdidos nos mandaron a otra sala que tenía timbre y ahí conocemos una persona que se convierte. Tantas cosas, ¿no? Pasan así de parte de Dios. Así que cuando el Evangelio llega, es como que se encuentra el camino para llegar. Dios guía a las personas para que las personas entreguen el Evangelio. ¿Esto qué nos dice a nosotros, hermanos? Que si nosotros queremos compartir el Evangelio y tener fruto, vamos a tener que estar en oración y en dependencia del Espíritu Santo. No queda otra. No se trata de estrategias, aunque no está mal hacer planes, pero no se trata solamente de eso. No se trata de cuántos folletos vamos a repartir solamente. No se trata de todo esto. Se trata de estar regando en oración, de rodillas, pidiendo y clamando. Y yo quisiera alentarlos, hermanos, pero pensaba, ¿no? Si nosotros hiciéramos un gráfico esos gráficos de torta, ¿no? Y dijera, bueno, ¿cuántas de nuestras oraciones, cuántas de mis oraciones tienen que ver con mis necesidades? ¿Y en cuántas están mis vecinos? ¿En cuántas están mis compañeros de trabajo? ¿Cuántas de las cosas que nosotros llevamos adelante en la iglesia tienen un 80% de acción y un 20% con suerte de oración? ¿Cuántas cosas? Porque podemos hacer una gran campaña. Ahora viene el aniversario, estuvimos en el bautismo, ¿no? Ese gran movimiento, y es bueno ver a los hermanos que hacían esto, hacían lo otro, y uno cocinó, y el otro la pileta, y el otro limpió, y el otro esto y lo, tantas cosas, ¿no? El ejército de oración tiene que estar ahí, tenemos que estar ahí. Los folletos tienen que estar, la reunión tiene que estar, el predicador tiene que estar, pero si no estamos orando, hermanos, si no estamos en dependencia del Espíritu Santo, no va a pasar nada. Necesitamos la guía de Dios en oración y la acción del Espíritu Santo, porque esto es una obra sobrenatural. Yo creo que a veces nos olvidamos de esto, no tenemos que recordar todo el tiempo. Esto que vivimos acá no es el club. Es una obra sobrenatural de Dios cuando el Evangelio llega, ¿no? Es un Evangelio que contiene una elección de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 4. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La otra versión decía lo siguiente: sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Esta es una cosa que siempre hay que recordar. El otro día se lo explicaba un hermano que no entendía qué significaba esto porque había escuchado la palabra arminianismo y todo esto y no entendía qué significaba el calvinismo y el arminianismo. ¿Qué es eso?, me dijo. Bueno, entonces hubo que explicárselo en pocas palabras. Pero es importante recordarlo, hermanos. La palabra de Dios habla de que Dios elige. La palabra de Dios habla de que Dios elige. Este texto nos dice eso, que Dios ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Así como este texto, hay varios textos que explican la elección de Dios. Dios elige para salvación. Entendemos que no elige para perdición, pero sí elige para salvación. Y también la palabra de Dios tiene otra línea de pensamiento
juntos, que no podemos entender en nuestra cabeza humana, que habla de la elección del hombre, que él habla de aceptación del hombre, que habla de un evangelio para todos, para absolutamente todo, para todo el que cree, para todo el que cree. Y son dos verdades que han marcado dos corrientes y cada corriente se abrazó a una parte de esa verdad. Es como si yo me agarrara una parte de la Biblia. Hoy hay un grupo de hermanos que se agarra del Antiguo Testamento, está aferrado a las tradiciones judías de vuelta, judaizantes en el tiempo moderno, increíble, pero yo me agarro de esa parte y me quedo y digo, Dios solamente elige y no hay más posibilidad. Y hay otros que se agarran de la otra parte y dicen, es la elección del hombre y no hay otra posibilidad. Bueno, nosotros, hermanos, entendemos que ambas cosas están en la palabra de Dios. Ambas verdades están en la palabra de Dios, aunque nosotros no la terminemos de entender. Dios elige y el hombre acepta o rechaza la predicación del Evangelio. Bueno, este texto nos está diciendo esto. Y cuando el Evangelio viene, Dios hizo una elección. Dios hizo una elección. Pero eso no descarta el rechazo o la aceptación de cada uno de nosotros de su Evangelio. Ahora, Pablo dice, conocemos. ¿Sabes cómo conoce Pablo que hubo una elección de parte de Dios y hubo una respuesta de parte del hombre? Bueno, por las obras, hermano, por las acciones que había ahí. Porque había un montón de cosas que estaban pasando en este pueblo, que fueron las que leímos en el capítulo, que no pueden pasar si no hubo una verdadera conversión, si no llegó verdaderamente el Evangelio y si no hubo una verdadera conversión. Dice Pablo, nuestro Evangelio no llegó solo con palabras. Versículo 5, nuestro Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, en palabras solamente. Y esto nos dice dos cosas. Primero, que el Evangelio llega en palabras. Llega en palabras. Para transmitir el Evangelio hay que hablar. Y hay que hablar la palabra de Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 10. Romanos 10, 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán? Es una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El mensaje del Evangelio de Jesucristo llega a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Hermanos, es necesario que haya palabra concreta de parte de Dios para que haya un Evangelio de Jesucristo. Y parece obvio lo que estamos diciendo, pero muchas veces se predica un evangelio que no tiene la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros mismos, queriendo predicar el evangelio, parafraseamos por arriba la palabra de Dios. Si hay un evangelio que va a producir fruto, si hay una semilla que va a producir fruto, esa semilla es la palabra de Dios. No son tus anécdotas, no son las mías, no son tus experiencias, no son las mías. No es la nota de color, no es la charla, no es la relación con la persona, no es el show que acompaña, no es la mesita de ping-pong, no tiene nada que ver con, no es la alabanza atractiva, es la palabra de Dios la que va a producir fruto. Si nosotros sacamos la palabra de Dios del lugar central que tiene, no va a haber fruto, es como sacar la semilla y esperar un fruto. Preparamos la tierra, abrimos la tierra, traemos al granjero, la regamos, le ponemos todos los pesticidas, absolutamente todo, pero no ponemos una semilla. No va a pasar nada. Sería absurdo que esto pase. La palabra de Dios y palabras concretas tienen que estar ahí para que haya fruto. Tiene que estar ahí para que haya fruto. Así que, hermanos, dice 1 Corintios 2, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra y sabiduría. No se trataba de que yo me luciera delante de ustedes. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay un montón de predicadores, supuestamente del Evangelio, que tienen absolutamente este texto dado vuelta, tienen atracción, generan atracción. Tienen características que hacen que la gente haga cola para escucharlos, pero cuando lo escuchás, está todo menos la semilla. Tiene un vivero hermoso, le crecería lo que sea ahí.
El riego por aspersión, la humedad perfecta, no le da ni más ni menos que el sol. A nosotros en casa se nos mueren todas las plantas, somos un desastre con las plantas. Se nos mueren todas las plantas, somos un desastre. Pero ahí está todas las condiciones dadas para que la planta crezca, menos la semilla. Hermano, a nosotros no nos puede pasar así. Ahora, ¿es solo palabras? Sí, solamente la palabra, ¿no? Es suficiente la palabra. Pero lo que Pablo le está diciendo en el contexto de la congregación, en el contexto nuestro, pensémoslo, es que la palabra es la que produce el fruto, pero ahí está hablando también de que hay algo espiritual, algo de parte de Dios, del Espíritu Santo. Dice, poder del Espíritu Santo, plena convicción, plena convicción. Nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, no eran solamente palabras, sino en poder. Habrán visto cosas poderosas en medio de ellos, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, en plena convicción. Hermanos, yo entiendo perfectamente a las personas que analizan el evangelio y no lo pueden creer. Porque si vos te pones a pensar todo lo que nosotros creemos y te lo podés analizar, si querés científicamente, yo no soy muy amante de tratar de demostrar la Biblia por la ciencia. Está bien que haya gente que lo haga y encontraron un pedazo del arca de Noé acá y esto te muestra que en realidad acá estuvo bajo agua y hoy es a no sé cuántos miles de metros sobre el nivel del mar y está fantástico. Yo no soy amante de eso, no digo que esté mal, pero la realidad es que el Evangelio de Jesucristo se cree por fe. Esa es la realidad. Va a llegar un punto que yo te puedo poner a vos todas las evidencias sobre la mesa, pero hay una obra, en ese momento hay una obra sobrenatural que hace que nosotros podamos creer, porque ni siquiera es nuestra la fe esa, nos la presta Dios. Es una fe que Dios deposita en nosotros, nos da la posibilidad de creer, nos da la posibilidad de creer. Y esto es lo que pasó acá. Si hay un evangelio, ese evangelio va a ser bíblico y va a contener palabra, pero también va a contener poder del Espíritu Santo. Va a pasar algo en el medio nuestro. Pedro decía lo mismo que decía Carlos Tony, pues me acordaba de los dos porque son parecidos los testimonios. Dice, al que estaba hablando le tiraron letra. Esa es la típica. Es la típica. Viene un invitado, está alguien predicando y el que está invitado dice, a este le dijeron de mí. Le tiraron letra. Carlos se pensaba, si no saben el testimonio, que era el futuro suegro el que le estaba pegando palos a él porque venía por la hija. Hasta que un día vino un invitado y el invitado le dijo un montón de cosas que no entendía de dónde las sacó. Y ahí se dio cuenta que no era ni el suegro ni el invitado, sino que era Dios el que le estaba hablando. Tiene que haber algo sobrenatural. Tiene que estar el Espíritu Santo moviéndose con libertad en medio nuestro para que haya salvación en medio nuestro. Eso es una necesidad y por supuesto el Espíritu Santo tiene que estar no apagado, no entristecido, sino tiene que actuar en libertad en medio nuestro. Y esto tiene que ver con cómo nos comportamos nosotros, ¿no? Ahora, dice Pablo también, tiene que haber acciones, tiene que haber cosas que respalden el evangelio que predicamos. Porque dice, ustedes saben, voy al 5 de vuelta, que el evangelio no llegó en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, esa obra sobrenatural, en plena certidumbre, obra sobrenatural, pero también dice, como que él hizo su parte. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y lo vuelvo a leer en la otra versión porque capaz que aclara para algunos que son nuevos. Cuando les llevamos la buena noticia del Evangelio, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que les decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos en ustedes. Pablo llegó con la palabra de Dios, pero no solo con la palabra de Dios, sino llegó con poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios y poder del Espíritu Santo. Y adicionalmente llegó con una actitud que mostraba que todo lo demás era verdad. Que todo lo demás era verdad. Hermanos, hay algunas posturas con respecto a esto, ¿no? Hay un dicho que se le atribuye a San Francisco de Asís que dice, predica y si es necesario usa palabras. Bueno, el dicho ilustra una verdad, pero no es 100% verdad. El dicho sí ilustra una verdad que dice, bueno, mira, tu comportamiento es importante, eso es lo que está diciendo el dicho, pero no es completamente verdad. Yo no puedo simplemente por el modo en que me comporto predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio tengo que abrir la palabra de Dios y leer la palabra de Dios. Cuando íbamos al hospital decíamos, está bien, le vamos a llevar la botellita de agua,
está bien, lo vamos a escuchar en todo lo que esta persona tiene necesidad, pero si no, en algún punto, no abrimos la palabra de Dios y le leemos, aunque sea un texto de la palabra de Dios, erramos al blanco. Tampoco está bien llegar y tirarle la palabra de Dios por la cabeza, ¿no?, al enfermo. Decir, bueno, te vengo a decir esto, no me importás vos, no me importa tu sed, no me importa tu necesidad, no me importa tu anécdota, lo que tantas ganas tenés de contar porque no te escucha nadie, no me importa nada, vos escuchame a mí y es esto. No, la palabra de Dios llega con todo el combo completo. Cuando da fruto, llega con el combo completo, llega orada, llega en oración, llega con acción del Espíritu Santo que está trabajando en la persona, en uno mismo, en las circunstancias. Y también llega con este carácter de Pablo, ¿no? ¿Cómo nos comportamos entre ustedes? Quizás el dicho que es más cierto en cuanto a esto es que a veces nuestras acciones, dice otro dicho, hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tu palabra. Pablo dice, yo no quiero estar borrando con el codo lo que escribo con la mano. No quiero ser de estorbo al Evangelio. Entonces voy a tratarte como un padre a un hijo. Le dice a Timoteo, bueno, tratá a las ancianas como si fuera tu madre, ¿no? Como un padre a un hijo, él va y trata a los que va a predicarle el Evangelio. Los quiere, los cuida, los trata delicadamente. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. A veces hay predicadores que parece que son vendedores ambulantes, ¿no? El vendedor ambulante, cuando detecta que no tenés un mango, te corta el rostro y sigue con el siguiente porque no sos negocio. Y a veces hay predicadores del Evangelio que te están hablando a vos y te están predicando a vos, pero están mirando para allá porque lo vieron llegar a aquel que tiene mejor pinta, que tiene más billetera, entonces le voy a vender a él, ¿no? Le voy a vender a él más que a vos. No, hermanos, cuando vamos a predicar el Evangelio, la persona es el centro y lo más importante, tenemos que estar ahí. Tenemos que haber venido orados, tenemos que haber venido con la guía del Espíritu Santo, porque no todo lo que hacemos aún con buenas intenciones viene de Dios. No todo lo que hacemos con buenas intenciones viene de Dios. Y si no, preguntale a Pablo que quería ir a Asia, pero Dios lo llevó a otro lado. Tenemos que ir con la guía del Espíritu Santo y tenemos que llegar con poder y con amor, no solo con palabras, sino con ejemplo. La palabra sí, hay que decirla, a tiempo y fuera de tiempo hay que instar, pero tenemos que ir con todo el combo. No, lo que nosotros hacemos no puede estorbar, no puede estorbar. Y con vergüenza lo digo, a veces nosotros estorbamos el Evangelio, a veces estorbamos el Evangelio con nuestras acciones. Estorbamos el Evangelio. ¿Cómo le voy a predicar a alguien del Evangelio de salvación si mi vida no está transformada? ¿No? Por eso el Evangelio también produce transformación, y esto es lo que pasa a ello. La evidencia externa produce transformación en nosotros y a través de nosotros. Fíjense el versículo 6. Y vosotros, los tesalonicenses, viniste a ser imitadores de Dios y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Se les vino la noche cuando creyeron. Con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la obra, de la ira venidera. La obra de Dios, el Evangelio de Dios es algo que viene a nosotros, es sobrenatural, pero es traído por hombres que son guiados por el Espíritu de Dios. Viene a nosotros la palabra de Dios y hace una obra en nosotros, pero también va de nosotros hacia las otras personas. Tiene que ser así, este es el ideal. Estamos viendo un ejemplo ideal de lo que produce esa semilla. Así como una semilla que va a la tierra, da un fruto, pero ese fruto da un montón de semillas de alguna forma. Algunas dentro de una manzana hay un montón de semillas. En casa, cuando yo era chico, teníamos unos árboles en el patio que tiraban una semillita, era todo semilla, no había fruto ahí. Y la semillita caía girando. Bueno, era todo semilla ese árbol. Cada una de esas semillas tiene un árbol adentro. De la misma forma, el cristiano tiene que ser igual. El Evangelio no llegó para que yo me lo quede, como recordábamos el otro día con los leprosos.
No llegó la buena noticia para que sea para mí, cerremos la puerta, quedémonos acá, sino que tiene que transformar mi vida y a través mío ser para otros. Por eso vemos la transformación de esta gente. Dice, nos recibisteis. No es un tema menor, ¿eh? Recibieron el Evangelio. Había otros que los agarraban a piedra apenas iban llegando. Pasa hoy. Nos contaba un misionero que había un poblado donde lo recibían a piedrazo directamente, porque mandaba todo el cura del pueblo y no quería saber nada que llegara el Evangelio. Entonces hay resistencia al día de hoy, no reciben el Evangelio. Recibieron al Evangelio y se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Yo sé que esto nosotros lo leemos hoy y capaz que no significa tanto para nosotros, ¿no? No significa tanto. ¿Qué es convertirse de los ídolos a Dios? O tratamos de hacer una conexión con qué son ídolos para nosotros, qué son las cosas que nosotros dejamos de hacer para empezar a buscar a Dios. Pero para este pueblo era algo extremadamente grotesco. Si nosotros lo tendríamos que ver, no lo podríamos, sería para mayores de 18 y con discreción, como dice, ¿no? El tipo de prácticas que ellos tenían y las creencias que ellos tenían. A veces vemos alguna película y vemos los paganos, bueno, generalmente las películas que vemos nosotros, las series son de los vikingos y son los paganos, ¿no? Y los paganos, ¿qué hacen? Y sacrifican gente, y son un desastre, una inmoralidad sexual terrible, y tienen 700 dioses, uno para cada cosa, y bueno, es un desastre eso. Ellos eran así. Y ellos en medio de esta sociedad que estaba educada de esta forma, que se jactaba de su conocimiento, dice que en Hechos 17, cuando Pablo estaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Había un Dios para cada cosa, al punto tal de que por las dudas habían hecho un altar al Dios no conocido. Y Pablo agarra ahí, aprovecha y dice, bueno, este que ustedes no conocen es el que les vengo a presentar yo. Pero era un desastre. Hubo una conversión. Yo te pregunto a vos, y me pregunto a mí, ¿cuáles son las cosas que yo puedo listar en mi vida que eran idolatría, que eran un desastre y que hoy no están más? El que robaba tiene que dejar de robar, el que tomaba tiene que dejar de tomar, el que era golpeador tiene que dejar de golpear. Hay testimonios que nosotros conocemos y vemos a la persona y no podemos creer lo que era antes, nos cuenta un poco y no lo podemos creer. Bueno, ¿cuáles son las cosas en tu vida que dan evidencia de este nuevo nacimiento? ¿Cuáles son las cosas que pensabas, que creías, que hacías, que hoy te hacen entender que sos una nueva criatura? Tienen que estar ahí, ¿eh? Tienen que estar. Si no están esas cosas, puede ser que te hayas convertido de muy chico y que hayas nacido en la casa de Dios, pero de todas formas tienen que estar esas cosas. Tienen que estar esas cosas que decir, yo no anduve quizás en el mundo y haciendo esto y haciendo lo otro, pero yo sé que era así. Y que hoy no lo soy más, o que no podía amar y hoy amo, o que no podía hacer esto y hoy lo hago. En el caso de ellos era muy claro, lo dice muy clarito, se convirtieron de los ídolos a Dios y empezaron a servir, en vez de esas estatuas que tenían, a un Dios vivo y verdadero, al Dios no conocido, y empezaron a esperar de los cielos a su Hijo, y empezaron a imitar a Pablo, imitar al Señor. Dice, fueron imitadores de nosotros y del Señor. Pablo esto lo repite en un par de textos más. Dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué responsabilidad la de Pablo, ¿no? Se volvió loco, vos decís, ¿cómo dice? Imítame a mí y al Señor. Imitarlo al Señor en todo caso, ¿no? No, pero esto es inspirado por Dios. El orden, acá es importante. Pablo está diciendo, mirá, yo no soy perfecto, pero estoy un poquito más adelantado en el camino. Así que si vos querés un trazo grueso al que acercarte, mírame a mí. Nuestro objetivo es el Señor. Imítame a mí, imita al Señor. Hermanos, esto no tiene que pasar a cada uno de nosotros en la vida, de una forma u otra. Si vos te convertiste al Señor, llega un punto que vas a poder indicarle el camino a alguien que viene atrás. Y si no podés indicarle nunca el camino a alguien que viene atrás, empezá a preocuparte porque no hay frutos en tu vida, que muestren que hay una vida nueva, que hay una vida regenerada. Todos nosotros tenemos que ser así. Si yo no
yo tengo que darle una indicación a mis hijos y les digo, no hagas tal cosa, ¿qué es lo primero que dice un adolescente? Pero vos, ¿no? Pero vos, si vos también lo haces. A veces yo le digo a Agustina, no te comas las uñas. ¿Y vos? Bueno, entonces uno tiene que dejar de comerse las uñas. De la misma forma, hermano, nosotros no podemos guiar a otros al Señor. No podemos guiar a otros al Señor si nosotros no tenemos una conducta. Pablo le está diciendo, mirá, en este camino ustedes nos están imitando a nosotros y tienen que imitarnos a nosotros, imitar al Señor. Sean imitadores de nosotros y del Señor. Y este es otro síntoma, otro fruto de vida nueva. Vos no podés decir toda la vida, yo soy una semilla que murió en la tierra. No, un día tenés que ser arbolito. Y tendrás ese tutor, vieron que a los arbolitos le ponen una caña primero para que queden derechitos y tendrás algunas cosas, pero ya sos arbolito, no sos más semilla. Ya no sos germinación, sos semilla. Si te mira la germinación, dice, bueno, mirá, imitame a mí, germinación, tenés que crecer como yo. No sos el Señor, pero tampoco sos una germinación ni una semillita. Todos nosotros estamos en un proceso de crecimiento, hermano, y cuando nos estancamos de este proceso de crecimiento, no podemos ser ejemplo a nadie. Pero cuando la verdadera semilla del Evangelio cae en buena tierra y da fruto, las personas van creciendo. Y hoy un arbolito lo podés comprar, lo metés en el baúl del auto, lo traes a tu casa, lo plantaste, mañana es un pedazo de bestia que bueno, ya para sacarlo es un problema, para podarlo es un problema. Y eso tiene que ser en la vida de los cristianos. Si sos un hijo de Dios, tenés que ver crecimiento en tu vida, tienen que pasar cosas progresivas en tu vida de crecimiento que hagan que hoy hubiera reaccionado de tal forma, mañana soy distinto por la gracia del Señor. Tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? A veces somos tendientes, cuando hay algún apóstol Pablo, de hacer ídolos, de idolatrar a las personas. Y a veces hay personas que se dejan idolatrar. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Esa es la receta para el fracaso. Las personas que se dejan idolatrar, en algún punto o te van a decepcionar o van a tener que cambiar el mensaje para darte el gusto. No hay opción. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en las personas, va a llegar un punto, hermanos, que vamos a crecer si venimos creciendo espiritualmente y vamos a estar al lado de las personas. Y nos vamos a dar cuenta que esa persona tiene olor a chivo como nosotros. Y que se manda macana igual que nosotros. Y que lo adorábamos y lo poníamos allá arriba, pero quizás comete errores como cada uno de nosotros, porque quizás nos ha acompañado un tiempo en el camino, quizás sea tu maestra de escuela dominical, quizás sea tu pastor, quizás sea tu líder de adolescentes, de jóvenes, y en un momento hay una admiración espiritual, pero llega un momento, hermano, que vamos a tener que mirar al Señor, que el modelo es el Señor, que esa fue una ayuda para un trazo grueso para el camino, Ellos recibieron, se convirtieron e imitaban, y también fueron ejemplo. Y ¿sabes qué? Para ser ejemplo no hace falta ni mucho tiempo de creyente ni mucho instituto bíblico. Ellos eran creyentes nuevos y recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero la recibieron con gozo del Espíritu, que es uno de los frutos del Espíritu. Qué necesario, ¿no? Esto en medio nuestro. Ahora, para terminar, dice también que partiendo de ellos había sido divulgada la palabra del Señor. Como dije, el Evangelio llega a nosotros, pero no se queda en nosotros si es un verdadero fruto, sino que se transmite a los demás. Partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. La reproducción, hermanos, es un factor clave en la vida cristiana. Clave en la vida cristiana. El Señor en el Sermón del Monte dice, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Pequeña encomienda que nos han dejado. Esto que recibiste no es solamente para vos. Disfrútalo, vivilo, agradecelo, ten esperanza, pero tenés que transmitirlo. Como cristianos nos hemos encerrado en los templos. Como decía antes, la iglesia era otra la foto. La foto de esa iglesia sería un grupo en una casa. Un grupito, quizás reunidos en algún lugar. La imagen de nuestra iglesia tiene puertas, tiene ventanas, nos hemos reunido adentro. Nosotros tenemos que ser sal del mundo. Algunos jóvenes queriendo revertir eso, no sé si vieron las noticias que había un curita en el boliche en esta semana, que salió en las noticias. Había un cura bailando en los boliches, decía que iba a predicar ahí porque los chicos no venían a la misa. Bueno, nosotros no estamos llamados a imitar la costumbre de este mundo. Algún joven queriendo dar vuelta a eso o usándolo como excusa dice, ¿cómo voy a predicar si no estoy con ellos? Entonces apaga el pucho y le va a predicar, ¿no?
bueno, esto es mentira, no ocurre. No, esto es una mentira. Pero tampoco, hermanos, el encierre que nosotros a veces hacemos. Creo que la clave es esta de ellos. Ellos estaban todavía en medio de ese pueblo idólatra. Ellos tenían la capacidad de ser distintos por el Espíritu Santo, porque habían recibido una semilla verdadera. Ellos podían ser ejemplo, ellos podían transmitir y podían contagiar a otros. Hermanos, ¿cómo llega el Evangelio? Bueno, a través de alguien guiado por el Espíritu Santo, a través de oración. Ahora hagamos la cuenta al revés. No tengo fruto, no llevo uno a Cristo, no llevo a otro, no llevo uno, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, llevo 30 años de creyente, nunca Dios me dio la posibilidad de llevar uno a Cristo, de acompañarlo, decirle, vení, mirá, es por acá. ¿Qué pasará en mi vida? ¿Seré realmente una semilla que dio fruto? ¿Me habré guardado el Evangelio para mí? Escuchá esto porque nos pasa a todos. ¿No podré compartir el Evangelio porque me da vergüenza lo que soy? 1 año, otro año, otro año, otro año en el trabajo. ¿No hubo nunca un cambio en nosotros? El Evangelio llega a través de personas como vos y como yo, comunes, con errores, con falencias, guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Se presenta siendo una influencia primero para nosotros mismos, pero no vamos a esperar ser cambiados totalmente. Mientras vamos creciendo, mientras nos vamos equivocando, más de una vez en esto que les decía antes de la enseñanza de los hijos, más de una vez hemos tenido que sentarnos y decir, che, mirá esto que hicimos toda la vida, nos damos cuenta que está mal. Y hay que cambiar. Y hay que dejar de hacerlo. ¿Sabes qué? No veníamos a la reunión los martes a orar. Y hoy entendemos que es importante. Vamos a empezar a ir los martes a la reunión a orar. Y tenemos que tener un cambio en nosotros mismos. En cómo hablamos, en lo que hacemos, en lo que compramos, en lo que vendemos, en todas las cosas que hacemos. No perfección, pero sí un cambio progresivo en nuestra vida. Y tiene que esto dar testimonio. Que nuestro testimonio no puede ser un obstáculo que borra con el codo lo que dice con la boca o lo que escribe con la mano, ¿no? Tiene que haber un testimonio que acompañe la palabra de Dios, pero tiene que estar la palabra de Dios. Nunca te olvides de eso, No, yo voy a ser un buen compañero de trabajo para dar testimonio del Evangelio. Bueno, yo te digo algo, si en ningún momento abrí la palabra de Dios y le lees un texto de la palabra de Dios, no estás siendo buen compañero, ni buen testimonio. El buen testimonio va junto con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es blasfemada entre vosotros, dice otro texto, cuando no está el testimonio. Cuando no está el testimonio, la palabra de Dios es blasfemada. Pero si está el testimonio y no está la palabra de Dios, también estamos errando. Eso es cobardía. Eso es cobardía, que nos pasa a todos. El testimonio, el Evangelio tiene que producir seguidores que imitan, que siguen los pasos del Maestro. Por momentos seremos ejemplo. Yo te digo una cosa, mi experiencia, cada vez que alguien te idolatra mucho, cuanto más te suba, de ahí vas a caer y el porrazo va a ser más fuerte, para la persona y para vos, ¿no? Para la persona y para vos. Hay que siempre señalar al Señor, pero va a haber un momento en la vida que uno tiene que ser de ejemplo, quizás en pequeñas cosas, ser de ejemplo para que los otros puedan ser imitadores de vos y de Cristo. Vamos a cerrar con un versículo. Vamos a 2 Corintios 4 y vamos a leerlo. Porque yo digo, pensaba, ¿qué encomienda, ¿no?, de parte de Dios? ¿Por qué no mandó a los ángeles que prediquen? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no mandó a algo mejor que yo para predicar? ¿Por qué me pide esto a mí? ¿Por qué Él quiere que la palabra sea transmitida a través de un pecador como yo? ¿Por qué me pone la vara tan alto que dice que tengo que tener un testimonio que no embarre el Evangelio? ¿Por qué yo tengo que estar orando por el otro y me tengo que estar pensando en dar la palabra justa en el momento justo? Qué finito el canal para transmitir el Evangelio. Pero 2 Corintios 4:7 dice lo siguiente: tenemos este tesoro, el ministerio de la predicación, este tesoro, hermanos, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Del que obra es Dios, es una obra sobrenatural. Si alguien se convierte porque nosotros le alcanzamos la palabra de Dios, es una obra sobrenatural, no tiene que ver con vos y conmigo. Es el poder de Dios, la excelencia del poder de Dios, no de nosotros. Nosotros estamos atribulados en todo,
mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tenemos este tesoro, hermanos, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él decidió así. Podría haber hecho, no sé, descender un ángel de tanto en tanto que se muestre y que su gloria y que su blancura sea maravillosa y que tu compañero de trabajo lo vea y crea. No, decidió que fueras vos, en dependencia del Espíritu Santo, en oración y para la gloria de Él, no la tuya. Ojalá sea una realidad en nuestra vida, que la semilla haya caído verdaderamente. Veo muchos adolescentes arriba, jóvenes. Ojalá que la semilla caiga en sus vidas y produzca frutos verdaderos y que los frutos de ustedes den a luz otros frutos y los nuestros también, hermanos. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Señor les bendiga.